Año nuevo, grieta nueva, saltamos. Esta es la cuarta temporada de En el Barro. El responsable de que yo tal vez me rompa una pierna este año se llama Hernán Burjevich, es un escenógrafo argentino que trabaja básicamente para teatro, televisión y otras producciones en España. Así que es una grieta internacional. Siempre en la Argentina es un buen momento para iniciar un nuevo ciclo periodístico. Estamos con operativo reelección del oficialismo, con Macri a la cabeza en marcha. Estamos con un gobierno preocupado porque la economía no arranca y eso le da cifras en las encuestas de caída de imagen. Aparecieron algunas últimamente de Raúl Aragón de caída de intención de voto. En esas mismas encuestas se valora la agenda femenina que repentinamente abrió el presidente de la Nación, subiéndose a esta gran ola que es internacional también, pero que ha tenido su gran expresión el 8 de marzo. Una agenda femenina que vino pocos días después de la reivindicación del policía Chocobar, este uniformado que tuvo ese episodio en La Boca matando por la espalda a un ladrón que corría. La mayoría de la gente ve bien eso y se valora de parte del gobierno su actitud en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Caída de imagen, caída de intención de voto, operativo reelección que primerea el oficialismo tratando de ganar terreno porque se da por hecho de un lado y del otro de la grieta que después del Mundial, este es año de Mundial, va a empezar ya la carrera presidencial para el año 2019. Esta es noche de Aníbales. Podríamos decir que Aníbales sueltos, aunque alguno va a decir, che, eso es bastante insidioso porque si estás suelto es que podés no entrarlo. No, es un chiste con respecto a mi participación en el programa de mi querido Alejandro Fantino. Aníbal Fernández, ahora vamos a conversar con él. Y en otra mesa, la mesa de bar que estrenamos en esta temporada, Aníbal Ibarra, involucrado, vinculado, y vamos a ver hasta qué punto con la defensa de Cristina Kirchner, básicamente en la causa por la denuncia abierta en su momento por el fiscal muerto Alberto Nisman. Así empieza esta temporada del bar. Me la voy a romper la gamba, ¿eh? Aníbal Fernández, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Sería muy fácil y tal vez desleal en un programa cortito como En el Barro empezar hablando de los temas judiciales y todas esas cosas que ya están en la agenda. Has respondido en programas de más rating que este. Sí, son 4 causas de derecho administrativo, no es mucho para explicarlo. Además volveríamos más aburrida la situación que otra cosa. Son 4 causas que se explican por el derecho administrativo y no tienen conductas que sean reprochadas. Entonces hay que esperar que lleguen los momentos y se resuelva, nada más que eso. No voy a decir si tenés miedo, porque esa es de Majul, pero ¿te preocupa? ¿Evaluaste la posibilidad de ir preso en un contexto donde te la divido en dos partes. Candidato a vicepresidente y hombre importante como Zanini, Devido y otros tantos están adentro? Miedo no tengo, porque te repito, sé cómo administro el Estado, desde 1987 administro el Estado y sé que soy bueno administrando el Estado. Tengo un prestigio que no pienso entregar nunca una mácula y no la voy a tener. Y por otro lado, si vos me decís en esta Argentina loca que ha permitido cosas imposibles, puede pasar, sí puede pasar. Me he ocupado de hablar de con mi madre que tiene 89 años y he hablado con mi mujer, con mis hijos, ante un ataque de locura que pueda suceder en este caso, pero preocupado por el tema, no, para nada. ¿Y estarías preparado para estar preso? ¿Hablaste con los presos? Nadie se prepara. Estuve el lunes con Julio, fui a verlo a Julio Devido. Lo vi bien físicamente, lo vi bien anímicamente, charlamos mucho de política. Es imposible que no se hable de política en estos casos, pero la charla fue muy buena, me pone contento verlo, que se sienta mejor. Ha tirado algunos palos Julio Devido hacia su propia tropa desde adentro y vos desde afuera. Son las reglas del juego. Yo discuto de política, solo de política. Los temas personales no me meto con nadie. Con lo cual, cuando tengo cosas por decir de la política, las digo. ¿Y con Cristina qué onda? Con Cristina estoy seguro que si marcara el teléfono me atendería del otro lado, no tengo dudas de eso, porque nunca ha dejado de atenderme, pero nunca se perdió ese tema de poder hablar de la política, de las cosas que yo estoy de acuerdo, de las que no. Por supuesto siempre es ella la que decide lo que quiere hacer. Cuando yo empecé a notar que eso sucedía y ella le cedía la lapicera de la política a los pibes de la cámpora, yo no tengo nada que hacer. La mayoría no entiende de qué se trata la política, incluyendo a su hijo, y yo en eso no voy a estar discutiendo esa situación.
cuando se arman las listas o cuando cambiaron compañeros de primer nivel por sus compañeros, que no los voy a calificar, eran dirigentes. No hago otra cosa que discutir de política. Y cuando con ellos, Ahora, no estoy dispuesto a discutir con ellos. Vos defendías con mucho énfasis, incluso tenés un estilo bastante sofista a veces, o sofisticado. No es lo y mismo. otras veces de provocador, o sea, defender a un gobierno ante los medios. Le pasa hoy a Marcos Pero yo Peña. soñé toda mi vida hacer eso. Cuando yo era pibito que empezaba a participar de la política, me colaba en reuniones donde el 85% no sabía de qué se hablaba y el 15% eran tipos pesados. Habían mucho de lo que se hablaba, tanto política como intelectualmente. Soñé toda mi vida con ser un Está cuadro bien, pero voy a que que pudiera antes discutir también, eso. tal vez por la función, defendías a libro cerrado y con mucho énfasis. Sí, pero la yo estoy hablando de gestión, Cristina y yo la gestión, seguiría, la volvería a defender. Y ahora es como que se armó un hormiguero no, pateado no, donde... No, yo la volvería a defender en la muchos misma se forma. rajan. Yo no me fui, yo estoy en el mismo sector. No crucé de vereda, sigo estando en el mismo sector. Con lo cual mis discusiones las doy adentro. Alguno me dijo, oye, pero ahora lo que hay que hacer es sumar. No, primero hay que aclarar, porque si estos chicos van a tener la lapicera como la han tenido y han perjudicado a un montón de gente en el peronismo, yo lo tengo que decir. Ahora, para que después cuando llegue el momento de tener que discutir estas cosas no vuelva a suceder eso. No tienen ningún derecho más que cualquiera de los otros compañeros para discutir las cosas de igual a igual. Getúlio Vargas, que era el Perón brasileño, para hacerlo sintéticamente, vos no vas a estar de acuerdo seguramente, pero bueno, qué sé yo, era la movida de aquellos tiempos decía, nunca hay que ser tan no está amigo... mal dicho que era el Perón brasileño. Bueno, el Perón brasileño. Nunca hay que ser tan amigo de alguien para que no pueda ser tu enemigo, ni ser tan enemigo para que no pueda volver a ser tu amigo. La política es así de Yo cínica. lo hago más fácil. Nunca hay que hacer la zanja tan ancha como para no poder saltarla. ¿Viste? Acá Vos me la la hicieron- saltaste, acá me la ¿viste que hicieron vos la más ancha, saltaste a tu grieta española? Vos la saltaste. Yo nunca hice en mis discusiones una grieta tan ancha como para no poder saltarla, porque todo lo que yo te estoy contando de los pibes de la Cámpora, yo se los he dicho a ellos, entonces tengo derecho a contarlo públicamente, porque se lo he dicho en la cara, primero a cada uno por separado y después a todos juntos. ¿Qué están construyendo? ¿Un grupúsculo de poder Nada ideologizado? importante, porque en algún momento escuché a alguno de ellos decir que ellos querían negociar o que no iban a negociar con nadie, que era preferible tener una derrota digna a un mal acuerdo. Y después cambiaron el discurso y escuché decir el otro día en Loma de Zamora que iban a negociar con los mejores, con lo cual se autodefinen los mejores, digamos, ¿no? La realidad es que el planteo que se viene es tratar de juntar a todos, con mejor formación, con peor formación, pero que todos tengamos más o menos lo que Juan Perón llamaba la unidad de la concepción para poder dar una discusión política seria. Yo veo el peronismo así, hoy. Atomizado, con un Moyano que, defendiéndose de algunas acusaciones serias, judiciales, tiene la calle, y una Cristina que, también comprometida con la justicia, por lo menos hasta la elección del año pasado, ha demostrado que tiene los votos, o la mayor parte de los votos del peronismo en un territorio como la provincia de Buenos Aires. ¿Moyano y Cristina son una representación positiva hoy para el peronismo? Son positivas porque el peronismo lo que tiene que hacer es venir a reparar lo que la derecha corrupta está haciendo en la Argentina. Son positivos, claro. Moyano tiene un peso específico propio, representa un gremio muy importante, pero además representa lo más importante a la hora de ver el desaguisado que la derecha corrupta ha hecho, que es defender los derechos de los trabajadores. Jamás se entregaron. Algunos compañeros han sido más laxos, han permitido cosas que yo no permitiría ni loco, y en detrimento de los trabajadores. Un ejemplo de lo que no se debe hacer, y además con la capacidad de movilizar, que no todos fueron para movilizarse como Moyano, y él mismo lo reconoce, sino que todos tienen mucho para decir cuando la Argentina está tan golpeada como lo está en este momento. Y Cristina, guste o no te guste, digo, me decían el otro día, no, porque Cristina, el gobierno reafirmó el último gobierno. ¿Qué va a reafirmar aquí? Cristina de la nada peleó contra el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, buena parte de los jueces y los medios. Y le ganaron por un puñadito de votos. Es decir, bueno, lo que hay que hacer es, en el caso de Cristina, en el caso de Moyano y de un montón de otros compañeros, juntarse, y aquellos que no son peronistas, que siempre tuvieron cercanía, y que en este caso casi siempre es centro-izquierda más seguro, es tratar de componer una fuerza común, como lo ha hecho Juan Perón, como aprendimos mucho de Juan Perón, para darle batalla, vuelvo a insistir, a esta derecha corrupta que representa a Macri, que es un espanto segundo a segundo. Acaban de encontrar una cuenta en Londres de una empresa que es un acrónimo del padre,
me parece que es Mac Frank o Frank Mac, no sé cómo es, que se autoprestó 48 millones de dólares en la empresa, está registrado, en Sideco, por supuesto, los libros están hechos... De todos los blanqueos de capitales que hubo en la Argentina de los últimos años democráticos, el que más involucra personajes del oficialismo ha sido y algunas líneas que no fueron. Los otros fueron exteriorización de capitales, que son dos cosas distintas. Es la posibilidad de ingresarlo, y ante la posibilidad de ingresarlo, me tocó a mí en el 2008 ir a Francia a explicarlo ante la OCDE y ante el GAFI, para el Grupo de Acción Financiera Internacional, de qué se trataba. Cuando hay dudas de la procedencia de los fondos, se hacían lo que se conoce como un ROS, un reporte de operación sospechosa. Acá no, acá le permitieron a cualquiera, inclusive el hermano del presidente, y ni colorado se oponen estos tipos, unos sinvergüenzas espectaculares. Yo entiendo que el discurso político está tan atado a los medios y a la televisión que no tiene tiempo y necesita de clichés. Vos sos un hombre como yo, digamos, formado en el siglo XX, que nos llenó de definiciones tipo derecha, izquierda, etcétera. Vos hablas de derecha corrupta. Yo podría ponerme del otro lado de la grieta y decir, bueno, entonces ustedes eran una izquierda corrupta o fueron una izquierda corrupta. Las preguntas son dos. No habría que salirse de las categorías derecha e izquierda, que no explican absolutamente nada. Hizo Juan Perón en los 70, eso. Que no explican absolutamente nada, y por otro lado decir, ¿podemos hablar de la corrupción en serio, incluso la que nos aprietan el zapato a nosotros mismos? Perón en los 70 nunca aceptó el hablar de derechas e izquierdas, porque en definitiva eso es una formación que aparece con la Revolución Francesa en la colocación de girondinos, jacobinos y monárquicos. No tiene nada que ver la con ubicación del Parlamento. ¿Querés que nosotros definamos qué es lo que estamos viendo? Esta expresión del neoliberalismo más grosero, más horrible que pueda existir, en los cuales es un gobierno de ricos para beneficio de Macri, su familia y sus amigotes. Y la realidad es perjudicar a todo un pueblo. Hay un apotegma que dice que no hay un producto mejor terminado para el capitalismo que un trabajador de derecha. Esto es lo que estamos viendo. Para que te termine la pregunta, porque me agarraste corrupción. ¿Vos decís que en el gobierno de esto no hubo corrupción? Sí, claro, hay gente que está detenida. Bueno, es que la expliquen. Que la expliquen. Vos estabas el otro día cuando yo fui al programa de Alejandro Fantino y me dice, no, porque los que tiran bolsos. Yo no tiro bolsos, ni tengo, ni tiraré. Yo no me metas en ese lío, el que lo tiró que vaya y lo dé las explicaciones que tiene que ver. Pero esa guita, que seguramente proviene de coimas, porque el Estado no le puede sacar la plata, el Estado no paga con cheque, hace transferencias electrónicas. Esa guita alguien la puso y solamente estamos viendo el que la recibió, no aparece el que la pagó. Por eso y si digo apareciera que el que la pagó, que ponernos los pantalones a 34 años de democracia y decir, discutimos la pero corrupción. Yo lo sigo diciendo, en hay una serio, tercera pata que falta. En la época en que el más grande mega empresario brasileño está en cana por coimero en todo el continente. Hay una tercera pata que está faltando. Está el que la recibió, está detenido. No está el que se la dio, que aparezca. Y hay un tercer personaje que pareciera que está oculto, pero son los que participaron de las licitaciones, porque todo eso tiene licitaciones públicas. Cristina lo dijo hace un año más o 2 años atrás. Auditemos todas las obras, todas, absolutamente todas, para ver qué hicieron los otros, porque si estuvieron segundo, tercero, cuarto, quinto en las licitaciones, yo quiero saber cómo estuvieron, qué fue lo que hicieron y por qué no, y si objetaron en algún momento la licitación y en qué condiciones lo hicieron. Eso es ir contra la corrupción. Este gobierno está plagado de corrupción de todos los colores, porque además el presidente, que tiene como 50 offshore, y ya encontraron ahora el del padre, en la cual hacen autopréstamo de 48 millones de dólares, esto se dio una grosería. A Cristina le imputaron que máximo tenía una cuenta en Delaware y tardaron 2 años el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en decir lo que lo dijo el día de ayer, que era mentira. Que no había cuenta. Que no existía, ni de ella ni de Lagarre. Entonces digo, hay unas diferencias muy grandes en esto. Acá la familia presidencial, el presidente se quiso autoperdonar 70.000 millones de pesos de acá al 2032. Con Ausol se trajo al gerente general de Ausol, lo puso como segundo del órgano de concesiones viales. Ese es el que autorizó la suba de las tasas o de las tarifas del peaje altísimas. Se fue y desde consultora recomendó a Ausol, a la familia Macri, a Embregilo, que vendieron por un valor formidable. ¿Alguien lo dice? Nadie lo dice. Sin embargo, estas son las tropelías a las que estamos viendo. Noctua, que dice que el ministro de Finanzas es el dueño de ese fondo, que además tiene fondos buitre, que tiene además deuda de la Argentina, y que además en el brochure dice a sus clientes y a los Estados Unidos que es el dueño. Un despropósito. Una derecha neoliberal rara, planteo yo, porque hay más planes sociales que en la gestión anterior.
y se abre una agenda, llamémosle progresista, de género, reclamada por sectores, bueno, del progresismo, de la izquierda, durante muchos años, que tiene que ver con discutir el aborto, cosa que el kirchnerismo no hizo, y la presidenta se encargó de tapar la boca de esa conversación. Que no lo hizo no significa que esta gente que lo haya dicho lo vaya a hacer, Yo casi te diría que si prosperara esa discusión, que no va a prosperar, estoy seguro que no va a prosperar, y la ley saliera, la va a vetar, no tengas ninguna duda. ¿Por qué no va a prosperar? Porque no hay conciencia de lo que está pasando. Acá se piensan que las mujeres andan por la calle con vocación de abortar, y eso es una estupidez. Si no habláramos de vidas, eso es lo que escribió Durán Barba en el diario Perfil. Si no habláramos de vidas, uno diría, pasó como pasó con la ley del divorcio. Todos imaginaban por las calles la gente divorciándose, o que todos íbamos a ser gay, los camarógrafos, vos, yo, porque salió una ley de matrimonio igualitario. Resolvió el problema de un universo lastimado, agraviado y un montón de cosas. En el caso de la ley de divorcio era nada más que blanquear una situación que estaba y nada más, no le agregó ni le quitó absolutamente nada. Y en este caso estamos yendo por salvar las vidas de muchas mujeres que en estado de desesperación van a las manos de tipos que no tienen idea. Y sabes te digo una cosa, no y te suena chicana, pero está escrito. ¿Pensás como Durán Barba en este tema? No, él pensará como yo en todo caso. Aníbal Fernández, gracias por meter las patas en el barro. Después del corte, el otro Aníbal. Ahí antes de empezar decían quién era el bueno, quién era el malo, qué sé yo. Noche de Aníbales. El bueno se tiene que ir ahora. El bueno se tiene que ir. Aníbal Ibarra después de la pausa. Si estas paredes hablaran, te contarían lo grande que son las sonrisas de los que ahora pueden tener su casa con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Un crédito que, gracias al sistema de ahorro previo, hace posible que más bonaerenses tengan su casa propia. Llámanos a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559. Banco Provincia. Una historia que desnuda las tramas ocultas del poder. Locos de amor, odio y fracaso. De Eddie Zunino. Público Planeta. La crisis del que se vayan todos y que yo, vos caminabas por la calle tranquilísimo. Sí. Yo decía, este pibe termina siendo presidente de la nación. Si no hubiera sido por Cromañón, sí, tenías una carrera pum para arriba y ahí se te cagó la vida. Sí, fue un gobierno que la verdad mirado hacia atrás fue muy bueno porque arrancamos con mucho entusiasmo y muchos proyectos. Vino la crisis 2001-2002 y entonces yo tuve que girar el gobierno para ser un gobierno que fuera con políticas sociales, pero directas, incluso algunas contrarias a lo que uno pensaba. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en entregar bolsones de comida. Tiene que haber políticas sociales mucho más superadoras que después se fueron implementando. Pero en ese momento, si no llegabas con comida, no se comía, había sectores, se caían del mapa. Y entonces el Estado giró. Salimos del 2002 y empezamos a hacer obras con el tema del subte, obras públicas, el Arroyo Maldonado, montones de cosas. Bueno, después, ¿vos pensaste eso, que si no hubiera sido por Cromañón llegabas a presidente? Sí, no sé si hubiera llegado a presidente, porque la verdad que hay que tener una vocación y una fuerza que yo no sé realmente si la tenía. Sí que podía tener una perspectiva política distinta y por supuesto a mí me marcó desde lo personal muchísimo y me va a marcar el resto de mi vida. ¿Hiciste terapia después de todo eso? No, no hice terapia, me ayudó mucho
la familia, mis relaciones, aunque suene los vecinos, porque yo vivo en un barrio donde nos conocemos todos, es decir... ¿Seguís viviendo en Parque Chas? Sí, entonces hay vida de barrio, y bueno, todo eso me ayudó. Tengo 2 hijos ya grandes, de 29 y 27, que en ese momento, saliendo a la adolescencia, también fue importante. Uno, incluso el más grande, que es abogado, toca en una banda de rock, es baterista, Dados, el grupo Dados. ¿Los vas a ver? Sí, lo voy a ver. ¿Qué te dice la gente cuando vas a ver? Muy bien. Uno, el otro digamos, estudia ciencias ambientales, en agronomía, y milita en El Hormiguero, que es un grupo de militancia social de base, la verdad, muy bien. Y no, bien, la verdad, siempre va a haber, cuando uno tiene una exposición, nunca una situación, pasé momentos muy difíciles, o sea, pasé cosas que nunca hice públicas, ni polemicé, ni denuncié, porque entiendo, pero a ver, desde amenazas a mis hijos hasta que vinieran a mi casa días del padre, con mis hijos menores viviendo allí, de mi cumpleaños, y entonces que escracharan a toda persona que entraba a mi casa. Agarraban huevos, sacaban la clara y la yema, le ponían pintura, y al frente de mi casa, y que incluso llegaba a las habitaciones, o sea, un montón de cosas, y no tiene sentido y tampoco me interesa relatarlas, pero lo que digo es que a pesar de eso seguí para adelante. ¿Hiciste un mea culpa? ¿De qué te arrepentís? No, siempre uno puede pensar que las cosas podrían haberse hecho mejores, pero con el paso del tiempo, y tomando hasta las cosas oficiales, ¿no? Mi opinión, yo siempre digo, de los condenados por Cromañón, todos fueron condenados por corrupción, cohecho, coima, menos 3. Hubo 3 solos que no fueron. Y no fueron ni acusados, ni condenados, ni procesados por corrupción. ¿Y esos quiénes fueron? Los exfuncionarios de la ciudad. Y sin embargo uno le pregunta a cualquiera, hasta los que me quieren, y los inspectores, no hubo. ¿Pero asumiste tu responsabilidad política en esos agujeros negros? Siempre, ¿O no, en eso te sobró, vuelvo a repetir, pero ahí yo había metido la mano. Yo eché a todos los inspectores, al 100%. Y me acuerdo la tapa de un diario que decía, declaraciones mías, son como la bonaerense pero sin armas. Los eché a todos. Y vino gente nueva, con concurso, todo. Por eso no hubo en ese momento ninguna situación de corrupción acá. Fue otra cuestión, y después vino el manejo político. El manejo político que después se fue utilizando, es decir, porque yo no tuve causa judicial. Es decir, y sin embargo, se cargaron un gobierno. Y ahora podemos ver que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos está averiguando cómo se está utilizando el juicio político para voltear gobiernos. Es decir, y tenemos Honduras, tenemos Paraguay, tenemos Brasil y muchos casos en Argentina. Pero bueno, lo cierto es que seguir para adelante en ese contexto, con el pie en la realidad y con algo que siempre debatí, siempre fui abierto, y es esto, con críticas, autocríticas. Vamos al hoy. Vamos al hoy. ¿Te vetó la Cámpora como abogado de Cristina en la causa Nisman? No. Yo lo he leído, he escuchado eso, pero pasó por otro lado. Pasó que efectivamente, primero con un agradecimiento a ella por haberme convocado, haber confiado en la causa más política, si se quiere. Yo tengo que decir, dentro de un marco de persecución política a través del Poder Judicial a la oposición, esta causa, la del memorándum, es la más política y la más clara como símbolo de persecución. Pero tuvimos información de que estaban armando una operación incluso permanente en el tiempo, con cosas muy fuertes, golpeando a mí, pero para golpearla a ella, y directamente a ella. Y entonces, vuelvo a decir, yo pasé por un montón de cosas y adelante, pero acá no estaba involucrado yo, o mi entorno, si se quiere. Era, vamos a decirlo en términos de abogado, cuando uno tiene un cliente tiene que comprometerse, y no lo miro en estos términos porque yo dije esto lo hago por compromiso político, y lo hice por compromiso político, o sea, no fue mi decisión. Ahora, no puedo comprometer ya que se defienda de las persecuciones que tiene y encima agregar un problema. Entonces llegamos a un acuerdo que era lo mejor. ¿La idea cuál era? ¿Convocar al fiscal adjunto, digamos, del juicio a las juntas militares
o y terminó imponiéndose la imagen de Cromañón? No, esto fue una decisión para evitar una operación política de las tantas que hay. Yo fui 4 años fiscal federal, vengo trabajando como abogado después de que terminé en la legislatura, que tuve 8 años. Después de Cromañón fui la segunda lista más votada acá en la Ciudad de Buenos Aires de legisladores en el 2007 y volví a reelegir en el 2011, 4 años, después no pude seguir más porque tenemos un límite de una sola reelección, lo cual estoy de acuerdo porque yo hice esa constitución junto con los otros constituyentes. Y entonces, más allá de que soy vinculado a la política y estoy dentro de Espacio Popular, con otras fuerzas, Partido Intransigente, Frente Grande, Propuesta Política de los Trabajadores, un grupo, la verdad, interesante. Estoy trabajando como abogado hace tiempo y en causas en Comodoro Pi, digo, estoy casi todos los días en Comodoro Pi. O sea que tuvo que ver, por un lado, toda esa experiencia como abogado, como profesional, como fiscal, pero también de poder dar el debate político. ¿Por qué? Porque esta causa no tiene explicación en lo jurídico, tiene explicación desde lo político. Esta causa desde lo jurídico, pero en cualquier ámbito académico, universitario, privado, público, nadie puede decir que podía llegar a donde llegó, para y meternos, mucho menos con detenidos, ¿no? Yo tengo posición tomada, pero para meternos seriamente en esa conversación deberíamos tener más tiempo, porque si no, todo es por sí o por no, te gusta, no te gusta, ganaste o perdiste, y es chicana pura y no sirve para nada. ¿Seguís en el equipo de abogados de Cristina? Estoy colaborando por ahí estrategias comunes. Yo soy abogado de Parrilli, era antes, y sigo junto con el doctor Boico como codefensor de Parrilli. Boico sigue solamente con Cristina Fernández, pero hay una estrategia común, con lo cual nos encontramos entre todos, hablamos, etcétera, y es de hecho una colaboración en lo que es necesario. Formalmente no estoy, es Boico, y yo estoy formalmente sí. Es más, estoy yendo, insisto, a tribunales, y estamos con el Tribunal Federal que ahora mandaron para el debate oral, para el juicio oral, la causa del memorándum. Así que ¿Cuándo va a ser el juicio oral? No sabemos todavía. No está se sabe convocado. todavía Puede tardar un año. cuál es el tribunal siquiera, porque se están disputando a ver a dónde Entre va. que se arma eso, puede Puede pasar. pasar. ¿Lo vamos a tener en año electoral? Tal vez sea una intención también. Y lo dijo Cristina, lo dice Parrilli, nosotros queremos ir al debate oral y público ya, rápido. No queremos retrasar nada. ¿Por qué? Porque cuando es escrito y uno no lee las cosas, porque las cosas escritas no salen, puede pasar cualquier cosa. Ahora, cuando es debate público, y también hemos pedido que vengan veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a ver lo que es un invento de causa, lo que es una persecución política a través de una causa inventada que jamás podía haber llegado, y mucho menos con detenidos por encubrimiento, que no existe encubrimiento, pero que son los únicos detenidos en la Argentina por el delito de encubrimiento. Te voy a hacer una pregunta buscando una respuesta puntual, sí, y no general, porque sí, se están difundiendo mucho escuchas de estas que entre Cristina y Parrilli, básicamente, que judicialmente no aportan